Hacía bastante tiempo que no pasaba por aquí un objetivo para sensores recortados, así que tenía muchísimas ganas de enseñaros este Viltrox 23mm f1.4 para cámara Sony APS-C como la Alpha 6400 o Alpha 6600. Viltrox viene pegando súper fuerte. Cuando probé este 85mm f1.8 para cámara Sony Full Frame quedé súper impresionado, hasta tal punto que acabo de vender mi Sony 85mm f1.8 para quedarme con este Viltrox, así que tenía muchas ganas y también tenía muchas expectativas con este Viltrox 23mm f1.4, eso sí, para cámara Sony APS-C. Este objetivo, pues como puedes comprobar, es bastante pequeño, es muy luminoso, tenemos apertura f1.4, tiene enfoque automático, pero una de las cosas más interesantes, no nos vamos a engañar, es el precio. Abajo en la descripción te dejaré el link de compra y además con este código de descuento es que el objetivo te sale por 230 euros. Así que ya de buenas a primeras, imbatible por este precio. He estado probando el objetivo y me ha gustado muchísimo. Los 23mm en APS-C dan una distancia focal equivalente de 35mm en full frame. Es un objetivo luminoso, en full frame vamos a tener una viñeta enorme, pero usándolo en cámaras APS-C evidentemente desaparece. De hecho, introduciendo un recorte de 1.3 ya desaparecería en una Sony Alpha 7 III. Para mí combina perfectamente con cámaras APS-C que tengan estabilizador en el cuerpo como la Sony Alpha 6600, especialmente si vas a grabar vídeo con él. Recuerda que si te suscribes como miembro RAW podrás descargarte todas estas fotografías en RAW para que las puedas editar tú mismo y ver en detalle cómo rinde el Viltrox 23mm f1.4. La construcción es muy buena, fabricado en metal, pero tampoco se nota muy pesado, solo pesa 260 gramos, es un objetivo pequeño, solo 72 milímetros de alto, con un filtro de 52 milímetros. Tenemos un parasol de pétalos que también es de metal y como punto muy positivo, un anillo para abrir y cerrar la apertura del objetivo. Sin clic, va fluido y podemos dejarla en la posición A para cambiar la apertura automáticamente desde la cámara, donde sí tendremos un ligero clic que a mí personalmente me hubiera gustado que fuera un poco más fuerte, un poco más duro, y si seguimos hablando de la apertura, está formada por 9 hojas, así que por supuesto luego comprobaremos el bokeh. El anillo de enfoque es electrónico, pero tiene una muy buena resistencia para poder enfocar manualmente incluso en f1.4. El objetivo no está sellado y para poder actualizarlo lo haremos con la conexión USB que se encuentra en la bayoneta. La calidad del objetivo, que lo he estado probando, es muy buena, sobre todo teniendo en cuenta el precio, porque ya hemos dicho que es prácticamente imbatible. De todas formas, vamos a analizar el rendimiento óptico, comenzando como siempre por la nitidez. En f1.4 en el centro es pasable, aunque en las esquinas es bastante menos nítido. Cerrando a f2.0 mejora ya bastante, da resultados muy buenos en el centro, pero alcanzaremos la máxima nitidez en f2.8, donde ahora sí es realmente nítido, pero aún así tenemos que cerrar hasta f4.0 para alcanzar la máxima nitidez en las esquinas. Desde f4.0 pasando por f5.6, f8 hasta f11 se mantiene bastante bien el objetivo, aunque reduce ligeramente la nitidez en f16, su apertura mínima. Sí que se nota un peor rendimiento, aunque yo personalmente no he llegado a forzarlo tanto. Las aberraciones cromáticas me esperaba que fueran más acusadas que en el 85mm, pero la verdad es que las gestiona muy bien. Evidentemente en f1.4 se van a poder apreciar, pero son bastante leves y no me han supuesto un problema. A partir de f2.8 ya prácticamente no son visibles, así que muy bien en cuanto a aberraciones. Aunque es cierto que sobre todo con algunas luces sí que produce aberraciones muy visibles en f1.4, pero lo dicho, cerrando un poco se solventan. El viñeteo también es apreciable, sobre todo en f1.4, pero es más fácil de corregir que las aberraciones cromáticas. No me ha molestado y en f2.8 casi no se aprecia. Y respecto a la distorsión, presenta algo de distorsión de barril, pero ni siquiera he necesitado corregirla en edición porque en los archivos RAW es bastante difícil de distinguir a simple vista.
En cuanto al bokeh, ya sabes que esto, según los gustos, puedes desenfocar bastante el fondo, aunque sea un 23 milímetros, porque tenemos apertura f1.4. No me parece un mal bokeh, es bastante circular porque tenemos 9 hojas en el diafragma, pero no es de los más suaves que he probado. Pero vamos, te digo que no me parece un mal bokeh y para 230 euros está espectacular. Si cerramos la apertura vamos a conseguir estrellas con las puntas bien marcadas, pero eso sí, no todas son iguales. La punta de la diagonal es mucho más grande, lo cual también depende de los gustos, pero yo prefiero que sean todas iguales. El sistema de enfoque del Viltrox cumple adecuadamente. Es prácticamente silencioso, pero no tenéis que preocuparos por el micrófono. En exteriores no lo he llegado a notar y funciona perfectamente con la detección de ojos y rostros. En ráfaga ha enfocado 24 de 28 fotos, lo cual está bastante bien. En toma sencilla todo perfecto, es un enfoque que responde muy bien y en vídeo muy similar. Es reactivo, reconoce los rostros a la primera y hace el seguimiento de forma muy fluida. Como siempre ya sabéis que el enfoque dependerá mucho de la cámara que estéis utilizando, pero por lo que respecta al objetivo tiene un enfoque en el que podéis confiar perfectamente. Es un objetivo que me ha gustado muchísimo para cámaras APS-C. Lo primero, por tener una distancia focal de 23 milímetros, me parece súper versátil para hacer tanto fotografía como vídeo en cámaras como la Alpha 6400 o Alpha 6600. Si incide la luz directamente como aquí, se pueden apreciar reflejos que pueden ser molestos, pero como en este caso, si buscas el efecto deseado, queda incluso más estético. Sirve perfectamente para hacer planos generales, pero también para hacer primeros planos porque no tiene casi distorsión y consigue desenfocar el fondo gracias a que es f1.4. El rendimiento es bueno, aunque yo lo usaría a partir de f2.0, preferiblemente en f2.8, ya que vamos a tener más nitidez, un contraste mucho mejor y nos vamos olvidando de las aberraciones y el viñeteo, estando el punto dulce en f4 si quieres tener los mejores resultados. Si estás buscando un objetivo luminoso sin gastarte mucho dinero para tu cámara Sony APS-C o también para cámaras Fuji, porque también lo tenemos disponible, pues oye, es una opción estupenda, muchísimo más económica que los objetivos nativos para cámaras Sony y para cámaras Fuji. En resumen, es un objetivo para cámaras APS-C que cumple sobradamente. Evidentemente no es perfecto, pero es una opción, lo vuelvo a decir, que por el precio es imbatible para cámaras Sony y para cámaras Fuji. Así que este es el 23 mm f1.4 de Viltrox. Si te ha gustado este vídeo, ya lo único que tienes que hacer es darle un buen like, por supuesto, ahí bien fuerte al botón de suscribirte y a la campanita. Yo soy Javi y nos vemos en el próximo vídeo.